Ya estamos en el pórtico de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como cada finales de septiembre, cada tercera semana de septiembre. Ahora vamos para el periodo de sesiones 78, 78º periodo de sesiones. Allí siempre hay muchos temas, se le echa un vistazo a la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, a eso hay que darle como un masajito para reanimarlo. Vamos a ver el ambiente previo y vamos a conversar con Mauricio Ramírez Villegas. Él es el coordinador residente de las Naciones Unidas aquí en la República Dominicana. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Nelson. Muchas gracias por invitarme a su programa. El gusto es todo nuestro. Gracias, Catherine. Mauricio, vamos a hablar precisamente de eso. Danos, por favor, el panorama previo. Es imposible no preguntarte por el tema de Haití, pero vamos a empezar por el panorama previo a la sesión, a esta reunión plenaria que se da en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Nelson menciona la cumbre de Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la cual entendemos que se va a tener mucha participación, hay mucha expectativa. ¿Cuáles crees que van a ser los puntos que van a marcar el ritmo de este periodo de sesiones? Sí, mira, hay varios temas importantes para el programa de esta próxima asamblea la semana siguiente. Primero es la evaluación de medio término de la Agenda 2030. Estamos en la mitad del camino. El COVID fue un desacelerador de la Agenda 2030. A algunos países afectó más que otros. República Dominicana no tanto, porque las medidas que se tomaron aquí fueron muy adecuadas para contrarrestar los efectos sociales, económicos que implicó la pandemia. Luego, ese va a ser el principal, digamos, tema de debate en los días previos a lo que es el debate general de la Asamblea. Porque hay que entender que la Asamblea General, todos sabemos y esperamos siempre el discurso del presidente, qué es lo que va a decir, qué mensaje le va a enviar al país, pero también al mundo entero. Pero precisamente para aprovechar la presencia de las jefas y jefes de Estado en Nueva York, se busca también otra temática para poder consolidar muchos de los compromisos que en la Asamblea General se han decidido. Entonces, la cumbre de los ODS será el tema principal, pero también el financiamiento para el desarrollo, porque la Agenda 2030 es muy ambiciosa y requiere una cantidad de recursos que necesitan el compromiso y la movilización de muchos actores, no solamente el Estado. El compromiso de la Agenda 2030 no es solo del Estado, es de un país entero, es del mundo. Esta es una agenda universal. Todos los países en desarrollo y desarrollados están comprometidos en su cumplimiento, pero también el sector privado, la academia, la sociedad civil, son actores importantes para dar cumplimiento a la Agenda 2030. Otro aspecto importante que se va a debatir es el tema de las pandemias, la prevención a las pandemias. Dado que el COVID-19 fue una alerta extrema y fuerte, el perfil epidemiológico debe cambiar, debe entenderse que se pueden desarrollar y generar nuevas pandemias. Luego, un escenario como el que vivimos en el 20 y 21 pudiera repetirse si no se toman medidas y se fortalecen también los sistemas de salud. Por eso el tema también de salud universal, la lucha contra otro tipo de pandemias va a ser un debate también clave en la Asamblea General. Otro aspecto que se va a debatir es la próxima temática que se va a tratar en la Asamblea del año 2024, que va a ser la cumbre del futuro. Es la situación de las generaciones presentes, pero sobre todo las generaciones futuras. ¿Qué es el país y el mundo que le estamos dejando a las generaciones futuras? ¿Cuál es la posta que le estamos dando a las generaciones futuras para su bienestar? Pero sobre todo también para la igualdad, la exclusión social, la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el bienestar no solamente de la gente, sino también del planeta. El cambio climático es un tema fundamental en ese debate. Luego, se va a aprovechar igualmente, dada la importancia de los efectos negativos del calentamiento global, se va a aprovechar también en esta asamblea una cumbre especial sobre acción climática. Esos son principalmente los temas que se van a tratar en la asamblea. Esperamos que se
tenga la posibilidad de que República Dominicana lleve también el mensaje al mundo entero de las cosas que está haciendo en el país, de los desafíos que tiene, pero sobre todo de sus compromisos. Cómo avanzar en la implementación y acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030, que no es otra cosa más que aplicar sus compromisos con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Este país fue pionero en establecer la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es altamente compatible con la Agenda 2030. Y eso implica que simplemente y además es ley, y es consensuada con toda la sociedad dominicana. No es una agenda de un partido político, no es una agenda de unos u otros, es una agenda nacional, es una visión de país. Y creemos que el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo de por sí lleva a un cumplimiento de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Mauricio, has hablado de exclusión, desigualdad y pobreza entre los temas que se van a tratar en esta Asamblea General de la ONU, y no podemos nosotros evitar preguntarte por lo que piensa la ONU respecto de lo que está sucediendo en este momento con Haití, República Dominicana. Tú has escuchado ya la entrevista que se ha hecho a un ciudadano haitiano, cómo piensa de la migración, cómo piensa de la situación de su país, y además cómo tienen conceptos hasta cierto punto, decimos nosotros, errados respecto de cómo se maneja la política de cada país y cuál es la responsabilidad que tiene cada gobernante con sus ciudadanos. ¿Qué piensan ustedes? Sí, Yulisa, evidentemente la pobreza es el principal lastre del desarrollo, y un país que no tiene la posibilidad de desarrollarse, de crecer económicamente, pero también crecer institucionalmente, pues obviamente está condenado a desafíos y dificultades muy complejas, como las que estamos viviendo en Haití. Y en una isla, en un país insular, como lo son los que comparten Haití y República Dominicana, las asimetrías que se dan alimentan esta complejidad y esta relación y estas crisis que se pueden llevar a cabo. Y ahí es importante poder manejar adecuadamente también, no solamente esa relación binacional, sino también el entendimiento de la situación. La pobreza en Haití y la pobreza en cualquier país, hablaba el señor que previo a esta entrevista, el ciudadano haitiano que se manifestaba, claramente decía, buscamos alimentación, o sea, la gente busca satisfacer sus necesidades básicas. Entonces la alimentación, la salud, la educación son aspectos fundamentales. Ese país necesita mucho apoyo. Lamentablemente todos pensamos que el terremoto del 2010 iba a ser la gran oportunidad para que ese país surgiera, se desarrollara, empezara un proceso de desarrollo. No fue así, lamentablemente. Luego vinieron toda la situación de la salida de la MINUSTA, etcétera, y eso obviamente ha profundizado la crisis de pobreza. Y es que es una crisis que, más allá del tema de la pobreza, es una crisis humanitaria profunda, con una institucionalidad débil, que hace cada vez más compleja su manejo y la búsqueda de soluciones efectivas y concretas. Entonces, claro, la situación de Haití hay que tomarla con un cuidado, con una responsabilidad, pero con un compromiso muy profundo. Y la comunidad internacional obviamente tiene un papel importante ahí, pero República Dominicana también tiene un papel importante. No es que, como dice el presidente, y obviamente él ha sido, digamos, ha manifestado permanentemente el mensaje de decir de que no hay solución dominicana a la problemática haitiana, obviamente, pero como escuchamos también las declaraciones de esas personas, viven también de lo que reciben de la República Dominicana, el alimento, las oportunidades. Y obviamente es algo que hay que, digamos, sopesar, tomar las mejores medidas para que la situación sea una situación de ganar-ganar. Aquí las cosas, si no se manejan bien, son situaciones de perder-perder. Y hay que buscar
alternativas y soluciones de ganar-ganar. El diálogo es importante. El manejo a ese canal de riego que se le está dando en este momento, tanto de Haití como de República Dominicana, y este cierre de la frontera que ha anunciado el presidente a partir del día de hoy, si no se detiene ese canal de riego, ¿qué opinas? Mira, toda crisis de recursos naturales tiene soluciones técnicas fáciles. Afortunadamente esa es una crisis de esa naturaleza. Claro, a esto se le agregan, por las circunstancias, temas políticos, y que es el interés del político y del senador, los senadores, o del uno o del otro. Se politiza mucho la situación. Es por eso importante la mediación. Ahí la mediación es clave, porque... Y una mediación entre República Dominicana y Haití no es fácil, por todas las características y las características históricas, culturales que existen. Una mediación entre República Dominicana y Haití no es fácil. La Comisión Mixta Binacional hace mucho, pero yo creo que en cierta manera llegan momentos en que como que se pierde la confianza. Como que, bueno, sí, acordamos, pero no se hacen las cosas. Definimos claramente los compromisos y las responsabilidades, pero en últimas no se cumplen las cosas. Luego, algo falta para que estos compromisos, estos acuerdos, puedan tener sostenibilidad. En ese sentido, para Naciones Unidas siempre ha sido importante el diálogo, la mediación. Es una herramienta muy poderosa para llegar a soluciones sostenibles y generación de confianza. La mediación es clave acá. En conflictos de recursos naturales, ambientales, la mediación es importante. Acá tuvimos una importante situación. Acá estamos hablando de aguas internacionales, luego es entre dos países, pero aquí tuvimos una situación interesante que ustedes recuerdan, la famosa cementera, sí. Ese conflicto que se generó también. Ahí nosotros como organización fuimos llamados a mediar por solicitud del gobierno dominicano. Y llegamos a una solución de beneficio para ambas partes. ¿Estarían dispuestos a mediar? Perdón, Nelson. Obviamente que... En este caso específico. Mira, la mediación debe ser también no solamente un compromiso político, técnico y financiero, sino debe haber acuerdo entre las dos partes para uno ser mediador. Si el Estado dominicano y el Estado haitiano consideran que Naciones Unidas puede mediar una situación de esta, desde el punto de vista técnico, lo podemos hacer. Estamos en capacidad de hacerlo. Es parte del trabajo que hacemos. Tenemos muy buenas experiencias a nivel internacional. Y aquí también. Luego, es posible... Hasta ahora no han sido llamados, Mauricio. No nos han solicitado ninguna intervención de esta naturaleza, pero obviamente la organización está dispuesta a apoyar, porque la prevención de conflictos es fundamental. Y como mencionaba, la situación en la relación binacional es compleja. Esta isla va a tener, los dos países tendrán que convivir por siempre. Claro. Tienen que buscar soluciones de ganar-ganar siempre. Esa debe ser la visión. De lo contrario, va a ser insostenible. Y las crisis cada vez van a ser peores. Y pueden ser mucho más catastróficas si no se toman medidas adecuadas. Luego, la mediación es importante, sí. Y yo sí pensaría y esperaría que en estos diálogos que se están dando ahorita con la comisión, con la mesa o la subcomisión hídrica de la mesa de la Comisión Mixta Bilateral o Binacional, llegue a una serie de recomendaciones que permita ir en esa dirección. Obviamente como organización estaríamos dispuestos por la experiencia, la capacidad técnica que tenemos. Y otra cosa muy importante, dado que son aguas internacionales, aquí hay que también considerar los compromisos y las responsabilidades que tienen los países ante convenciones internacionales y el derecho internacional. Y ahí obviamente como organización, como Naciones Unidas, estamos en capacidad de apoyarlos y obviamente con la voluntad de hacerlo. Sí, por su dimensión de las Naciones Unidas sería un ente importante en ese último aspecto, los acuerdos y tratados jurídicos, el derecho internacional, cuando hay agua compartida por dos estados. Hay mucha literatura sobre eso. Mauricio, yo tengo una opinión personal para eventos tipo
los periodos de sesiones y los seminarios, que se sacan pocas cosas porque no hay mecanismos prácticos de implementación. Por ejemplo, entre las prioridades de la agenda, tú no ves ahora el tema de la migración, pero que se ha tratado varias veces. Estaba viendo antes de ayer un informe de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, en 1.400 y tantas personas de América murieron el año pasado, la mitad de ellos en la frontera de México y Estados Unidos. Pero se ha tratado y se retrata, pero sigue el problema. Con el clima usted va a ver que es igual. Las grandes naciones son las principales incumplidoras de los acuerdos, la cosa. Las expectativas para esta, precisamente en ese marco, que parece que se vuelve un escenario un poquito retórico. Sí, Nelson, mira, bueno, primero, Naciones Unidas es el escenario y el foro internacional multilateral más importante que tiene el mundo entero. Y creo que eso hay que aprovecharlo y hay que mantenerlo, hay que consolidarlo, hay que fortalecerlo. Claro, requiere, no es perfecto, pero esas imperfecciones son mejorables y yo creo que en ese espíritu la organización siempre ha venido evolucionando y avanzando. Los compromisos que se llegan, los acuerdos y compromisos a los que se llegan en la Asamblea General son finalmente compromisos que los estados deben asumir e implementar en sus propios países. Y es ahí en donde los grandes acuerdos, esas grandes voluntades y compromisos deben materializarse a través de la ley, a través de la Constitución, a través de acciones, planes de desarrollo, recursos financieros, etcétera. Obviamente también juegan otros actores, como mencionaba también al principio, no solamente el Estado, el sector privado, la comunidad la cooperación internacional es clave también aquí. Entonces, sí, es un foro que establece compromisos internacionales que no son jurídicamente vinculantes, pero que llevan a esa, digamos, llaman a ese compromiso y esa responsabilidad de hacerlos jurídicamente vinculantes. Muchas de las decisiones, de las convenciones internacionales y todo, los países las establecen ley en sus países. Y de eso se trata también. Se redactan de tal manera que casi que los países puedan utilizar su contenido completo para hacerlo ley. Y ocurre en muchos casos. Por ejemplo, todo lo que son los convenios de la OIT son típicamente eso, se convierte en ley automáticamente. Simplemente escoger el texto y hacerlo ley. Eso pasa mucho en el derecho internacional. Y creo que es una parte clave para poder también, digamos, aprovechar para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mauricio, antes de concluir esta entrevista, queremos saber si entienden ustedes como ONU, sí o no, República Dominicana debe permitir que el canal, el agua del río Dajabón sea represado en Haití para el tema del canal de riego. Mira, como mencionaba, aquí responde fundamentalmente a compromisos internacionales. Las aguas internacionales son... como mencionaba también en sus declaraciones este muchacho, son de ambos países. El agua pertenece a ambos países. Pongámonos en el caso hipotético de que no estamos en la frontera, ellos tienen todo el derecho a hacer una bocatoma para un acueducto, para el riego, para su alimentación, para su desarrollo. Es totalmente legítimo. Claro, estamos hablando de aguas internacionales. Las decisiones deben ser... bilaterales, debe haber un acuerdo de cómo manejarlas. Esa es y dado que es un recurso hídrico, un recurso natural, algo que se maneja bajo, digamos, acciones físicas que pueden controlarlo, pues es evidente que se pueden llevar a cabo, digamos, el desarrollo de infraestructura que lo permita aprovechar equitativamente. Es perfectamente viable, como se ha mencionado igualmente en otras situaciones internacionales, en donde se puede hacer un dique con una bocatoma que derive aguas para un lado o para otro. Lo importante a propósito, porque no se trata tampoco de coger la totalidad del agua y decir, bueno, aquí la mitad para ustedes, la mitad para nosotros y aguas abajo nada. Claro. Porque eso es importante. Aguas abajo, ¿qué pasa? Aguas abajo está los manglares en Montecristi,
y toda esa zona, que si se pierde el flujo del recurso hídrico, pues obviamente va a tener unas consecuencias también graves de deterioro ambiental y obviamente también de deterioro del desarrollo de la misma zona fronteriza. Así es de que sí, técnicamente es viable. Por eso yo reitero la importancia de la mediación como una herramienta efectiva para llegar a una conclusión y a una solución adecuada. Se ha discutido en la mesa, entendemos por lo que hemos escuchado, en la mesa hídrica de la Comisión Mixta Binacional o Bilateral, que se han analizado o se han propuesto, digamos, en el pasado también algunas obras de infraestructura que permitan esa derivación de un lado para otro. Pero lo importante ahí, repito, es la voluntad también de ambos países. Y en ese sentido, cuando hablo de los países, es no solamente del Estado, es también del sector privado, de cumplir con unos compromisos, de respetar esos compromisos. Y ahí la generación de confianza es clave. El canal o la derivación o la toma de agua del río Dajabón es algo que compete a los dos países y unilateralmente hay que evitar que se tomen decisiones si no hay un acuerdo de cómo hacerlas. Mauricio, creo que nos estamos también un poco perdiendo en el escenario. Y te lo digo con total honestidad. ¿Qué es lo que pasa del otro lado de la frontera? El asunto de los interlocutores, la validez de los mismos para establecer este diálogo que tú bien señalas. Se podría establecer este diálogo entre dos partes si una de las partes tuviese toda la legitimidad, pero es que resulta que no necesariamente aquellas personas que están construyendo este canal están atendiendo a una vocación gubernamental. Por lo tanto, el diálogo pasa por un proceso enrarecido. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha llamado insistentemente a una acción inmediata y de emergencia en Haití. Esa acción hasta ahora no se ha concretado. Se habla de la acción de Kenia, CARICOM también estaría allí. Desde Haití uno ve cierta reticencia. ¿Cómo lo está viendo Naciones Unidas el escenario en Haití en este momento? ¿Hay algún avance? ¿Con qué interlocutores vamos a hablar? Sí, Catherine, tienes toda la razón. Obviamente que la debilidad institucional, bueno, la crisis multidimensional de Haití, sí, institucional, política, pues hace mucho más complejas las cosas. Y es ahí donde precisamente hay que tener mucho más cuidado. Las asimetrías entre los dos países es muy grande. Lo que decía también nuestro muchacho en sus declaraciones. Nosotros ante la capacidad y la diferencia con República Dominicana no tenemos nada que hacer. El Consejo de Seguridad es obviamente quien tiene que tomar decisiones relacionadas con las acciones que se puedan desarrollar allá para pacificar o para resolver una crisis profunda como la que se está viviendo en Haití. Sabemos que ha habido gran dificultad por parte del Consejo de Seguridad para tomar esa decisión. Y hay mucha expectativa, hubo expectativa y continúa la expectativa de que salga una resolución pronta para responder al llamado que ha hecho el secretario general de que la comunidad internacional pueda apoyar una fuerza de respaldo a la Policía Nacional Haitiana para resolver este tema de seguridad que principalmente está afectando a las comunidades más necesitadas. Los recursos limitados que tiene la cooperación internacional para apoyar a Haití se están consumiendo absolutamente en la ayuda humanitaria, cuando debería de existir la posibilidad de desarrollar sus capacidades institucionales, el fortalecimiento de políticas públicas. Se está trabajando igualmente en eso, pero sí es un terreno no tan fértil por la debilidad institucional que se tiene. Entonces sí esperaríamos que la próxima resolución del Consejo de Seguridad lleve a una alternativa viable y que permita ir viabilizando ese proceso, la retoma, digamos, de un proceso de desarrollo que va a tomar muchos años, va a tomar mucho tiempo y esperamos que se pueda, por consiguiente, tener ya el apoyo también de otros países, no solamente el de Kenia,
y es el llamado que ha hecho el secretario general, para que se pueda establecer una acción de apoyo a la Policía Nacional. Bueno, gracias, Mauricio. Esperamos que surjan muchas cosas buenas de este periodo de sesiones de la Asamblea General. Ya nosotros nos imaginamos a nuestro presidente que está perfilando su discurso para cual Sísifo subir al podio y hablar de Haití y bajar otra vez hasta una nueva oportunidad. Sí. Gracias a ti, Mauricio, y estaremos en contacto en estos días tan dinámicos, y ojalá que la Agenda 2030 se reanime y la ODS también coja un nuevo impulso. Claro, Mauricio Ramírez Villegas, coordinador residente de las Naciones Unidas en la República Dominicana, ha estado con nosotros. Vamos a la pausa.